Entonces, dime, bueno, esa era la acotación que me ibas a decir. Quería hacer todo este preámbulo muy necesario porque veníamos a eso, ¿no? Hay psicólogos, hay terapeutas, hay analistas, hay antropólogos viejitos, por no llamarle otra cosa y ponerle el contexto. Es como cuando yo peleo con los docentes que ya tienen cierta edad y yo digo, ya es momento de que vayan a descansar. ¿Por qué? Porque como tenemos unas creencias preestablecidas, enseñamos a partir de esas creencias. Entonces esos viejitos, antropólogos, psicólogos, lo que sea, en esa época, y vuelvo a insistir, estamos hablando de 30, 40, 50 años atrás, cuando hacían el estudio del ego, pues lo satanizaban, decían, no, el ego es malo, ¿por qué? Porque me está llevando, me está, con la información que tiene, me está generando obstáculos innecesarios en mi vida. Entonces, si algo me genera obstáculos, pues hay que cortarlo, hay que mocharlo. Si algo está generando obstáculos en la convivencia familiar porque el niño está gritando, porque está corriendo y demás, entonces lo regaño y ya, que se acueste a dormir. ¿Cierto? Eso es lo que hacíamos los papás antiguamente. Eso era lo que hacían los abuelos. ¿A qué voy con todo esto? Un curso de milagros, por ejemplo, que es un entrenamiento mental, y él arranca diciendo, un curso de milagros es un entrenamiento mental. Ve la necesidad, y no solamente desde el curso de milagros, desde la misma metafísica. Si alguien no reconoce qué es la metafísica, simplemente es una línea filosófica que fue implementada por Aristóteles. De hecho, el primero que habló del alma y del ego fue Aristóteles. Y de ahí viene la metafísica. Hoy en día el libro que más, por lo menos que yo conozco, que es más fuerte, más poderoso en ese sentido, es el Curso de Milagros. Es un libro netamente metafísica y ve la necesidad de que nos desprendamos de nuestro ego, que dejemos de identificarnos con nuestro ego, ¿sí? Con el fin de protegerlo, porque él está cumpliendo su función. Antiguamente, esta analogía va a sonar un poco rara, pero me gusta. Antiguamente, los cirujanos, cuando alguien se partía un pie, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, de 100 años para atrás, alguien se partía un pie, lo que tenían que hacer era cortarlo, amputarlo. Hoy en día reparan, soldan el hueso, cosen, lo que sea, arreglan las articulaciones o lo que sea necesario. En esa época no, porque no había instrumentos, porque no había el conocimiento, porque no había anestesia. ¿Mm? A lo que me refiero con el cambio generacional de hace 50 años al observar el ego a hoy es brutal. Y el propósito de muchos sí, estudiosos, llamémoslos, que nos generaron o nos dejaron libros sobre el tema, no era una intención mala, simplemente veían algo malo y hay que amputarlo. Ven que el ego no nos está ayudando, amputemos. ¿Sí? Esa era la filosofía, porque no había un mecanismo. Ven que el niño está haciendo desastres en el colegio o en la casa, llenémoslo de drogas. Las psicólogas me pueden ayudar acá, qué drogas se le dan a los niños. Llenémoslos de medicamento, tranquilizantes. Eso es lo que estamos haciendo con el ego. Un curso de milagros nos propone nos lleva a un límite. Hemos hablado de la diferencia entre balance y equilibrio. Lo hemos hablado desde el punto de las creencias. Cuando tú tengas una creencia, cuando tú tienes una creencia que te está lastimando, que no te está siendo útil, que por el contrario te está generando obstáculos, la invitación es a que comiences a mandar esa creencia a su extremo opuesto. ¿Sí? Ejemplo, creo creo que el perdón es necesario. Es una creencia. Y aquí ya me comienzo a meter en susceptibilidades egoicas. Creo que el perdón es necesario para poder avanzar, porque es que si no perdono, entonces no puedo avanzar y bla, bla, bla. Y a mí me han enseñado que el perdón, el perdón, el perdón, el perdón. Ok, está lindo. Es una creencia positiva, llamémosla.
Pero cuando yo estoy en esa situación de que a todo el mundo le pido perdón y espero que todo el mundo me pida perdón y no puedo dar un paso porque es que el perdón es necesario y mi pareja me miró rayado porque estaba cansado y no me pidió perdón y se fue a dormir y yo me siento angustiada porque es que mi pareja no me pidió perdón y yo ahora ya siento la necesidad de pedirle perdón y todo es perdón, 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 perdón. Pues esa creencia que era amigable, que era sana, se te está contaminando, está jugando en tu contra. ¿Mm? Y no significa que la creencia sea mala. El uso de esa creencia se te está volviendo enfermizo, poco saludable, porque te está saturando, te está generando bloqueos. No puedes sentir la vida sin que alguien te pida perdón o sin que le pidas perdón. ¿Qué es lo recomendable en ese momento? Vete al extremo opuesto. Voy a vivir una vida sin pedir perdón, sin pedir disculpas. Me voy al extremo opuesto y entonces me vuelvo grosero y yo qué sé, y no le pido perdón, atropello a la gente, digo grosería, lo que sea, y pruebo ese extremo opuesto. Ya sabemos, todos los extremos son enfermizos. ¿Por qué hacemos eso? Y lo hablábamos, si no estoy mal, hace 8 o 15 días desde el ángulo de la psicomagia con nuestro gran maestro Alejandro Jorodowski. Él fue el que nos enseñó eso. Y por más de que él es viejito, me parece una estrategia, una técnica muy buena. Porque lleva el cerebro de un apego, lleva el ego de un apego a otro. ¿Mm? Y eso lo que hace es como cuando tú quieres despegar algo. Tienes que comenzar a moverlo, a moverlo, a moverlo para que suelte y pueda desprender. Lo que hacemos con esas creencias, yo no soy psicólogo, pero he aprendido mucho la psicología, me encanta la psicología. Lo que se hace con esas técnicas es simplemente despegar las creencias. Si está muy pegada hacia un extremo, bueno, mandémosla para el otro extremo. Eso inclusive hasta alguna lógica matemática debe tener por ahí, escondida. La mandamos al otro extremo y eso hace que nuestro cerebro comience a balancearse y comienza a decir, pero ¿cómo así? Si ayer yo estaba pensando que el perdón era lo mejor de la existencia y hoy me pides que piense que no debo pedir perdón a nadie ni a nada, entonces estoy basculando la creencia. Eso hace que mi cerebro suelte. Es como un movimiento para que suelte la creencia, porque la tiene tan aferrada a que esa creencia es real y es verdadera y yo baso toda mi vida en que tenemos que pedirnos perdón los humanos para que podamos ser felices. Pues básicamente estamos aferrados, apegados a una creencia, por más de que la llamemos bonita, positiva, agradable, lo que sea. Es necesario ese balance, es necesario que tu mente comience a bascular esa creencia. Cuando comienzas a bascular esa creencia, llega un punto en que tu mente automáticamente encuentra el equilibrio. Ese es el equilibrio en tu creencia. Ah, bueno, ni tanto que, ¿cómo es que dicen las abuelas? Ni tanto que no alumbre el santo, ni tanto que... soy malo para los dichos. ¿Alguien me ayuda? Chapulín. Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que nos va a alumbrar. Eso. Esas son las creencias. Las creencias no es que sean malas, no es que tengamos que, ay, no, me deshago de todas las creencias porque es que todas me están haciendo daño. No, es desarmar al ego. Y cuando desarmamos al ego, pues también tenemos nuestras consecuencias. Nos lastimamos porque nos mandamos de cabeza a todo y pues no es tan sano tampoco. Seguimos viviendo en una vida, en una sociedad en donde tenemos que tener ciertas protecciones. Angie, Angélica, cierto que no te gusta que te digan Angie, Angélica, señorita Angélica. No, sí me gusta, no sé por qué. Dices que no, sí me gusta. Por Eh, molestarte. yo he llegado como a una conclusión, y no sé qué tan aceptada es, que es más bien como silenciar el ego en algunas ocasiones. Más que ocultarlo, quitarlo, callarlo. Es como bajarle el volumen, ¿sí? O sea, como si tienes una cosita de volumen, como bajarle el volumen. Que eso sería maravilloso, como entrenar la mente a bajarle el volumen al ego. Pero a mí se me ha venido, he venido pensando si en ocasiones hay que subirle el volumen al ego. No sé, se me ocurre. Por ejemplo, cuando hay personas con autoestima baja,
Hay que empezarle a subir de a poquitos el volumen al ego. Sí, Ya, ya. totalmente. De hecho, ese es un buen ejemplo de que seguimos necesitando el ego. No se trata de, como decían los padres de esta información, no se trata de mutilar el ego, no se trata de satanizarlo, se trata de conocerlo. Si yo conozco a mi hijo, en mi caso mi hija es una gata, si yo conozco a mi gata, yo sé que ella se acerca a mí, es porque tiene hambre, porque si yo estoy en la cocina y ella se acerca a mi pierna, ya sé qué es lo que me está pidiendo sin necesidad de que me hable. ¿Mm? Se trata de conocerlo. Y para conocer, lo ideal, como dice Angie, es muy cierto, tener el... Ay, yo rechino con esa palabra control, pero bueno, voy a utilizarla. Tener el control de nuestro ego y poder decir, le bajo aquí, le subo aquí, le bajo aquí, le bajo. Porque si lo logramos es, y de hecho, ese es el objetivo. Eso es el objetivo de la meditación. Y si ustedes me preguntan a miedo de que mi ego suene vanaglorioso, yo lo hago. Cuando yo siento que es momento de que mi ego salte en las reuniones, acá hay chicas con las que nos reunimos para trabajar en el colectivo que tenemos, en muchas ocasiones mi ego se ha elevado y sube el tono de voz y sube sus decisiones y toma las decisiones que tiene que tomar porque siento que es el momento en que la información que le he puesto a mi ego es útil. Entonces, cuando yo siento que esa información que tiene mi ego es útil para este instante, pues lo libero. Este instante es bueno y necesario para que mi ego salte, porque yo ya lo he domesticado hasta donde he podido, ¿no? Que siempre es un trabajo constante. No es, ya lo logré, domestiqué mi ego y de aquí para adelante entonces todo es color de rosa y voy a estar saltando como en un jardín del Edén. No, es un trabajo constante. No porque el ego, vuelvo, insisto, no porque el ego sea malo o bueno, es porque el ego está aprendiendo cosas todos los días inconscientemente tu ego está absorbiendo información. Si nosotros queremos ser buenos padres, ¿qué hacemos? Estamos ahí presentes, ¿no? ¿Qué es lo que mi hija o mi hijo está viendo? ¿Qué es lo que mi gata está haciendo? ¿Está descansando? ¿Está peleando con los otros gatos? Si nosotros queremos ser verdaderos padres, hay que comenzar por ser los padres de nuestro ego. Si nosotros lo dejamos suelto, y normalmente lo dejamos suelto es porque nos hemos identificado tanto con él que creemos que él va con nosotros ahí y que lo que yo estoy observando mi ego también lo está observando y no. A veces se le queda información a mi ego que no es útil. Voy en el carro y le digo a alguien, ¿viste la vaca que está, qué sé yo, con 3 manchas? Es una información que no es útil, pero mi ego lo recibió. ¿Cómo recibe la información nuestro ego? Pregunta de profe de secundaria. ¿Quién quiere contestar? Jenny. No. Sí bajo la No, manito. yo tengo cuenta. No, Por los sentidos, ¿no? Exacto, por los sentidos. Dime, ¿qué ibas a...? Bueno, repito por si de pronto alguien no escuchó la respuesta que nos dijo Juri. Por los sentidos recibe la información nuestro ego. ¿Qué nos ibas a decir, Jenny? entonces el complejo de inferioridad o lo que se llama el complejo de superioridad podría ser un descontrol en ese ego, una falta de manejo en el ego. Más que de manejo o descontrol es una falta de atención. Es como el niño que está haciendo pataleta en pleno centro comercial. No es que el niño sea malo, es que los padres no le han dado la atención requerida. Y vuelvo, insisto, atender no es satisfacer, porque eso también es una muy mala atención. El niño, el padre que no está presente, pero cada vez que está presente, ¿qué quieres? Unos chitos, toma. ¿Qué quieres? Unas galletas, toma. ¿Qué quieres? Yo no sé qué, para que el niño se quede quieto. Y eso hacemos, ¿no? Al niño, de hecho, se habla mucho del niño interior. El niño interior es ese ego básicamente chiquito, es ese ego manejable.
Cuando el niño no lo atendemos, cuando al ego no lo atendemos o lo atendemos mal, bueno, voy a cambiar la palabra mal, lo atendemos desde la ignorancia, me gusta más. Desde la ignorancia atendemos nuestro ego, pues simplemente o no le estamos dando la atención necesaria de estar ahí observando. El niño no necesita que tú estés ahí diciéndole cómo hacer las cosas. En estos días veía un video acerca de que el niño le decía al papá, papá, no necesito que me hagas la tarea porque es que no voy a aprender si me haces la tarea. Necesito que estés ahí viéndome para apoyarme a que lo que yo estoy aprendiendo es lo correcto para mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer con Porque vemos que discúlpame, porque vemos que muchas personas, me incluyo, pues en determinado momento de la vida tenemos ciertos complejos de inferioridad, lo cual no permite que avancemos en nuestra vida, que alcancemos nuestros objetivos, que salgamos de una situación que nos deprime, que nos abate, que nos enfrasca, cosa que nos ocurre a muchas personas en ciertas situaciones de la vida. Y es precisamente por eso, porque creemos, no sé si tenemos el ego en un nivel muy bajo, no estamos trabajando en ese ego, y cómo podríamos ayudar a ese ego, cómo podríamos manejar, cómo podríamos aprender a manejar ese ego. Decíamos minutos atrás que el alimento del ego es la información y siempre está adquiriendo. Por más de que incluso tú estés durmiendo, el ego está adquiriendo información. No sé si han conocido y de pronto les ha pasado a personas que sueñan y el otro día, uy, soñé con yo no sé qué cosa y y ya se arman un video en la cabeza. No, esto debe ser porque me va a llegar plata y bla, 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 y esto y lo otro. Hasta los sueños se están cargando al ego de información. ¿Cuál es el ideal? Un ego equilibrado. ¿Cómo equilibro mi ego? Viéndolo, observándolo. ¿Qué información tiene mi ego? Entonces, la primera invitación, y no sé si alguien me quiere ayudar a colocarla ahí en el chat, la primera invitación es, conoce tu ego. ¿Cómo puedes acompañar a tu hijo si no conoces cuáles son sus gustos? Y cuando conoces sus gustos, no, que es que a mi hijo le gusta el K-pop, genial. Entonces, cuando conoces los deseos de tu hijo, y estoy hablando del hijo humano, tú puedes saber con qué premiarlo, a qué darle permiso que tu hijo esté todo el día viendo programas de K-drama, de coreanitos. Tú vas a decir, uy, no, esto ya no es tan sano. Está bien que vea 1 o 2 horas en el día, está bien. Pero si ya está todo el día viendo coreanitos, pues como que tú dices, hey, no, hagamos algo. Y tú lo invitas, hey, vamos a jugar cartas. Y le cambias de actividad por una más sana. ¿Cierto? Entonces, para reconocer, cada persona es distinta, porque cada persona ha creado, ahí es donde se diferencia las personas, porque en realidad todos somos iguales, todos, el alma de todos es exactamente igual. Eso es otro tema que no le gusta mucho a los egos. El alma de todos es totalmente igual. Lo decía la Biblia, no recuerdo exactamente en qué parte, pero recuerdo que decía, Dios nos mira de la misma manera a todos, porque es que todos somos iguales. El alma de todos es exactamente igual. Lo que nos diferencia es la información con el que el ego ha crecido. Entonces, las carencias, las fortalezas y debilidades del ego son distintas para cada persona. Por ende, yo no podría decirle, no, sí, si tú tienes baja autoestima, entonces tienes que empoderar tu ego y párate enfrente del espejo y grítate, eres poderosa, eres poderoso. No, esas técnicas no funcionan. No funciona. Puede que algunas personas sí, y muy seguramente a aquellos que las enseñan les funcionó. Pero no porque les haya funcionado y porque las estén enseñando significa que la técnica sea buena. Conoces a tu ego para saber en realidad qué es lo que requiere. Si que le quites un poco de información, si que le pongas un poquito de información, pues no,
no va a poder ser un Antonio, un guía, un líder, un pastor, un coach, un psicólogo a decirte, no, es que tú lo que necesitas es tal cosa. No. Quien en realidad conoce qué necesita tu ego eres tú. Y eso no lo conoce acá, porque aquí es donde está el ego. Eso lo siente acá. Entonces, si tú entras a la habitación de tu hija y la ves viendo a las 10 de la mañana muñequitos y luego vas, bueno, está tranquila, está ahí relajadita. Luego 2 horas después vuelves y entras y sigue viendo muñequitos. No, bueno, está bien. Y a la hora vuelves y entras. Tú no necesitas haberte leído un libro de maestría educacional o pedagógica para saber que no es tan sano que tu hijo esté 4 o 5 horas enfrente del televisor. Tú lo sientes, esa información se siente, y entonces ahí es cuando tu ego dice, oh, estoy sintiendo una información incorrecta de esto que está sucediendo, o mejor, la información es correcta, pero mi interpretación no es tan correcta, la interpretación del ego no es tan correcta. Esto no está bien, tengo que sacarla a ella, tengo que protegerla. Y ahí tu ego toma las cartas, según como tú hayas educado a tu ego. Entonces, qué sé yo, puede que te sientes con tu hijo, tu hija y le digas, hey, ven, hagamos otra cosa, ¿qué te parece si pintamos? ¿Qué te parece si leemos un libro juntos? ¿Qué te parece? Bla, 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 la cantidad de técnicas que se te puedan venir a la cabeza. O si tu ego no es tan armonioso y no es tan educado, pues tú vas a pegar el grito, hey, fulanito, otra vez, ¿cuántas horas llevas pegado al yo no sé qué? Y la técnica entonces va a ser agresiva. Para con tu ego, para con tu hijo. Da igual. ¿Qué estás haciendo? ¿Empoderando a tu ego o marchitándolo? No lo sé. Tendría que sentarme a hablar contigo, tendría que hacerte una serie de preguntas. Cada caso es independiente. Por eso yo considero que no existe una técnica que, ay no, si tú tienes el ego muy aplastado, muy, ¿cómo es que se le llama? ¿Cómo es que lo han mencionado? El autoestima bajo, entonces tienes que levantarte todas las mañanas a gritar, soy el mejor, soy el mejor. No, no funciona así. No funciona así. Eso es más místico. Y dentro de la mística, la información, el porcentaje de información correcta de la mística es muy bajo. Porque está utilizando la verdadera información, la está acomodando y conveniendo para generar un paquete en donde yo te lo pueda vender. Ah, ¿tienes autoestima baja? Ven, yo ya hice un paquete y cómete esto. Como hace la industria de la medicina, ¿no? ¿Tienes la autoestima baja? Ah, bueno, ven que yo cogí estas maticas, las sinteticé y te las doy en esta pepita. Esta es la solución. No. La solución es que tú conozcas a tu ego, que tú te reconozcas, que tú sepas diferenciar hasta dónde va mi ego, hasta dónde yo estoy tan conectado con la piel de mi alma. Decíamos al principio que el ego es la piel del alma. Hasta dónde la piel de mi alma, hasta dónde mi ego está tan fusionado con mi alma que yo no me reconozco. Y eso es algo, ahí sí es donde yo invito, y ahí viene la segunda invitación. Después de que tú conozcas tu ego, que puedas diferenciar, que puedas reconocer, este pensamiento es, obviamente todos los pensamientos son del ego. Este pensamiento es de mi ego. Este deseo es de mi ego, este anhelo es de mi ego. Ah, por acá tengo un anhelo de mi alma. ¿Cuál sería la forma de descubrir o discernir entre un anhelo de tu ego y un anhelo de tu alma? ¿Quién me responde? Sandra, que tiene la mano levantada hace como 20 horas. Perdóname, Sandrita. Hola. Tiempo sin verte, Sandrita. Hola, hola. Ay, los extrañé. Yo también, nosotros también te extrañamos. Voy a hablar bien. Gracias, Juli. Bueno, pero yo no iba a hablar de eso. Mira, me salí corcha. No, el alma no tiene anhelos. El alma no tiene anhelos, el ego sí. Pero por la razón que levanté hace como 20 horas, no, mentiras.
es Perdóname. porque cuando estabas hablando de balance me estaba acordando de una charla sobre la ley del péndulo y es eso, ¿cómo busco mi balance con la ley del péndulo? ¿Y por qué, bueno, nosotros le llamamos de lo bueno y lo malo? Entonces, ¿por qué yo debo conocer el lado bueno y el lado malo? Y dentro de eso ir encontrando mi equilibrio. Y había un ejemplo que ponían y era que le preguntaban a todos, ¿tú eres ladrón? No, 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 yo nunca he robado. ¿Tú? No, yo tampoco he robado. ¿Seguro? No, no. Y bueno, la mayoría dijeron que no, que ninguno haya robado. Y entonces el guía dijo, ¿y si les digo que usted en algún momento le robó la paz a tal persona cuando hizo tal comentario? ¿Y si le digo que usted le robó la silla a la persona que iba lesionada de su pierna en el bus? ¿Y si le digo que entonces empezó, uy, no, ¿cómo así? Dijo, pasa lo mismo, tenemos significados de palabras respecto a lo malo y lo bueno, pero muy seguramente muchas de las cosas que llamamos malas, todos las hemos hecho de alguna forma, así sea metafórica, pero las hemos hecho. Entonces estamos como en ese vaivén para allá y para acá, y en algún punto son necesarias conocer los dos polos. Los dos De extremos. hecho, hablaba sobre la vida del otro día. Y lo otro, cuando empezaste a hablar sobre reconocer el ego, también era, pues lo vi en mí, lo he visto también en algunos niños, es realmente es el ego de mío o el del niño o es el ego de mis padres, de mis amigos, de mis hermanos. Por ejemplo, cuando decía Jenny, de pronto esa inferioridad, ¿realmente es tu inferioridad o fue alguien que te hizo creer que eras inferior? Entonces, resulta que de pronto el ego era de esa persona, la que se sentía inferior y te dijo un montón de cosas que te hicieron dudar de que tú sí podías y empiezas a creer el ego del otro y de hecho, aún sin volver a hablarle ni nada, sigue impactando en tu vida a pesar de los años. Entonces también por eso la importancia de reconocer ese ego, era eso. Claro, y qué aporte tan tremendo. Eso se une mucho a no todas las técnicas le sirve a todo el mundo. Hay que mirar caso por caso. Porque eso es muy cierto. Quizás la personita tiene su ego o su, ¿cómo es que? Su autoestima maltratada. Quizás no por la información que tiene su ego directamente. La información que ha llegado directamente. Ejemplo, usábamos la analogía del niño viendo el televisor varias horas al día. Eso le ha llegado y es una elección del ego. Elegir, quiero ver series, quiero ver películas, ta, ta, ta. Pero aquella información que llegó al ego cuando estaba en la pancita de mamá, pues no es directa, no es elegida por el ego. Y eso es algo que tiene que sanar. De hecho, yo recomiendo mucho las constelaciones familiares para esos temas. Esa técnica sí la recomiendo mucho. Porque no es invasiva, porque no es culposa. Cuando yo le digo a una persona, no, es que tú tienes que amarte más, el solo hecho de decir tienes que, o te sugiero que, o te vendría bien que, ya estamos maltratando, ya estamos invadiendo el ego, la intimidad del ego de la otra persona. Una constelación familiar no maltrata, no invade con su técnica. Hay técnicas invasivas, entonces no, tienes que comenzar a leerte más libros de superación personal, tienes que comenzar a amarte más, o te sugiero, para adornarlo, te sugiero que puedes leerte un curso de milagros, porque es que el curso de milagros va a llenarte la vida de amor y paz. No sabemos, porque es que no sabemos cuál es la razón de su baja autoestima. ¿Y quién lo va a saber mejor? Las técnicas que, por ejemplo, utilizan los psicólogos son esas, preguntas. Por medio de preguntas. Un psicólogo no dice, tú tienes baja autoestima y entonces ven, te formulo que corras, que vayas al gimnasio, que te alimentes mejor, que respires mejor. Eso sería lo fácil, ¿no? Acudir a esas técnicas es lo fácil. No, es que tienes baja autoestima. No, arréglate, tú eres muy linda, ve al gimnasio, mira, ponte este tipo de ropa, eso te va a incrementar el autoestima, va a hacer que tu ego florezca. No, esas técnicas no, porque es que no sabemos en realidad si lo que le funciona o lo que requiere ese ego sea sobreestímulo
o si lo que requiere ese ego es simplemente que lo dejen tranquilo, porque ya está súper saturado de tantas cosas. Hay muchos egos que llegan a esa situación de baja autoestima es porque hay tanta información acá de tienes que hacer una carrera, tienes que hacer un posgrado, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que ir al gimnasio, tienes que comer bien, tienes que respirar mejor, tienes que practicar yoga, tienes que. Entonces luego llega un punto en donde, uy, ¿qué es lo que tanto tengo que hacer que lo estoy haciendo mal? Y ahí es donde entra en down, en esos, ¿cómo es que le llamamos? Depresiones. Estoy deprimido, estoy deprimida, porque es que lo que yo hago no es suficiente para ser valorado en esta sociedad. Entonces ahí difícilmente sea sano recomendarle a ese ego que vaya y se ejercite y estimule, porque no, lo que hacemos es como, hay muchas personitas que les pasa, ¿no? Van al gimnasio y le dan y le dan y le dan y le dan y no, el músculo no crece, no, me voy a comer toda la proteína del mundo porque es que yo quiero que mi músculo crezca y hágale y hágale y hágale. Y resulta que su constitución genética no da, no da, ¿para qué lo fuerzas? ¿Mm? No tiene sentido, no tiene sentido. Quiero aclarar, y con esto ya cierro esa etapa, y es que, vuelvo, insisto, un curso de milagros es un gimnasio mental, un entrenamiento mental. Entonces lo que va a hacer es llevar del apego que tú tienes de tu ego, de que tú te crees tu personaje, de que tú crees que esa es tu realidad, de que crees que eso eres, porque así estamos todos apegados a nuestro ego, a nuestro personaje, nos lleva a satanizar el ego, nos lleva a ese extremo opuesto. No, el ego es malo, es malo. ¿Por qué? Porque como ya estamos, está utilizando esa, ¿cómo le llamarían? Psicología inversa. No sé hasta dónde ese término esté bien utilizado, pero lo he escuchado muchas veces y creo que inclusive lo he dicho. Utiliza esa psicología inversa para desprendernos del ego. Y como ya estamos acostumbrados a ver bueno, malo, blanco, negro, arriba, abajo y la dualidad, entonces esa es la técnica que utiliza el curso Milagros, y no solamente el curso Milagros. Muchos otros personajes que hablan acerca de estos temas utilizan ese tipo de técnicas. Tú estás en un mundo dual, pues entonces utilicemos ese mundo dual para desprenderte de ese apego que tienes a tu ego. Cuando te desprendes yéndote hacia el extremo de que el ego es malo, yo, y creo que Juli es testigo, cuando yo estaba leyendo el curso Milagros, yo le decía a Juli, me choca cómo satanizan al ego, me choca cómo satanizan al ego, me choca cómo satanizan al ego. Y cuando ya llegué por allá a la página 640 y piola, me di cuenta de esto que les estoy diciendo. Esa es la estrategia del curso de milagros y me pareció perfecta, me pareció hermosísima. Porque llega un punto en donde dice, suelta todo, o sea, como que ya, como cuando uno está quitándole, qué sé yo, la etiqueta a un empaque, alguna cosa, uno está desprendiendo algo, uno comienza suavecito, suavecito, suavecito. Cuando ya siente que la tiene segura, ¡fum!, pega el jalonazo. Bueno, eso también, eso es muy también a cómo se depilan las personitas. ¡Fum!, el jalonazo. ¿Cierto? Así hace el curso de milagros. Te va diciendo, hey, el ego esto, el ego lo otro, el ego aquí, el ego acá. Cuando ya siente que tiene la información suficiente, ¡pran!, el jalonazo. No para que te desprendas totalmente del ego, de, el ego allá y yo acá. No, es para que, bueno, yo no soy mi hermano. Yo tengo sobrinas mellizas, de pronto una de ellas me está escuchando por ahí. Y yo les decía mucho eso cuando pequeñas, sepárense porque ustedes tienen que vivir su propia vida. Los hermanos mellizos o los que se crían muy juntos, incluso a nosotros nos pasó con unos primos, nos criamos tan juntos que después ya nos cuesta separarnos, generamos fácilmente apegos. Entonces les decía a mis sobrinas, sepárense para que comiencen a tener su propia vida. Es necesario separarnos de nuestro ego, no para alejarlo y tú eres malo y tú allá y yo acá, no, es para que tú estás acá y tú cumples estas funciones y yo soy el observador de esta vida, y dejar en claro, como cuando hablas con tus hijos, y vuelvo al mismo ejemplo,
tú eres la hija y yo soy la mamá, yo soy la que soy responsable de ti. ¿Mm? Que le digas también eso a tu ego es tremendamente sanador. Le liberas, quítale ese peso. Al principio de la charla hablábamos, les decía que si nosotros tuviésemos la oportunidad de tener una persona a cargo, liderarla en el trabajo, en lo que sea, muy seguramente instintivamente le vamos a sobrecargar de actividades o labores. O mejor, más que sobrecargarla, le vamos a dar nuestras tareas. No digo que siempre, pero eso tiende nuestra mente a apoyarse, a apegarse. Entonces, y de hecho, recuerdo que cuando tenía como 14 años leí un libro que se llamaba 40 formas de influir sobre las personas. Creo que era de Brian Tracy, si no estoy mal. Y ese libro hablaba de eso. Tú utilizas inconscientemente, es un libro de PNL, utilizas inconscientemente tu cerebro para usar, bueno, él lo decía desde ese ángulo, usar, yo lo digo o lo veo más desde apegarte a las personas. ¿Cómo? Cuando tú les pones tareas porque estás confiando en esa persona, estás confiando en que esa persona puede hacer esa tarea que era tuya, simplemente es porque la estimas tanto que le estás generando esa actividad que no le corresponde, tal cual hacemos con nuestro ego. Le estamos dando actividades que no le corresponden porque confiamos tanto en él que creemos que, bueno, como tú eres capaz de manejar la información teórica sobre mi profesión, entonces no te va a quedar grande manejar la información emocional en mis relaciones sentimentales. Y dejo que él tome todas las decisiones. Como tú lo has hecho muy bien con mis parejas, entonces ahora hazlo también con mis relaciones con mis papás, con mis hermanos. Y entonces terminamos derogando todas esas tareas mías, de mi ser, de mi alma, porque mis conexiones, lo ideal es que yo me conecte desde el alma, ¿no? Que yo me conecte con mi mamá desde el alma. Yo no necesito a mi ego para relacionarme con mi mamá. Mi mamá creo que todavía está acá presente. Yo no necesito mi ego profesional, de diseñador, de profesor, de lo que sea, para comunicarme con mi hermana, con mi mejor amigo, con mi mejor amiga. Yo puedo llegar a ser yo, si así lo decido. Pero es que no, me da miedo porque es que si me comunico con mi novio desde mi naturaleza, desde mi honestidad, quizás no le va a gustar. Quizás se va a asustar con mis sombras. Entonces mejor que mi ego se comunique, que él le muestre todas las cosas bonitas porque él ya está programado. De hecho, ahorita está emergiendo el tema de la inteligencia artificial. Va a suceder algo similar, ¿no? Todas las tareas, yo en primer lugar ya he comenzado a derogar muchas tareas a la inteligencia artificial. Entonces, cada vez nos estamos volviendo menos auténticos, menos naturales, porque estamos por miedo de nuestro ego, porque así lo hemos criado, así le hemos permitido que se llene de información y mucha de esa lo conduce al miedo. Entonces, miedo genera más miedo. Positivo más positivo da positivo. Miedo genera más miedo. Entonces, tengo el miedo de que me lastimen en una relación sentimental o tengo miedo de lastimar a alguien. Personalmente lo he vivido mucho, de lastimar a alguien. Entonces, ¿qué hago? Para no exponerme, mando de nuevo a mi ego. Que mi ego sea el que se relacione con esa persona. Que mi ego sea el que le cuente qué es lo que es esta vida humana llamada Antonio. Que mi ego sea el que se comunique para conseguir un trabajo, que mi ego sea el que genere el incremento económico en mi vida, que mi ego sea el que solucione mi vida de salud, el que cuide de mi salud, y le termino poniendo todas las tareas al ego, cuando el ego simplemente es una herramienta.
es como si nosotros quisiéramos caminar con nuestras manos. Quizás podremos llegar a hacerlo 1, 2, 3 pasos, y los que sean bien entrenados, porque eso hacemos, entrenar muy bien nuestro ego. ¿Cómo entrenamos nuestro ego? Tienes que ir al jardín, tienes que ir a la primaria, tienes que ir a la secundaria, tienes que ir a la universidad, tienes ahí un entrenamiento. Que sea el mejor, no lo sabemos, pero estamos entrenando a nuestro ego. Cuando un personaje de calistenia, por ejemplo, que son los que entrenan más el tren superior, tiene un buen entrenamiento, puede caminar cuadras, metros, inclusive hasta, bueno, quizás 1 kilómetro ya es mucho, pero es posible que alguien lo pueda hacer, caminar con sus manos 1 kilómetro. Pero va a llegar un punto en donde ya no aguante más y sus músculos flaqueen por más entrenamiento que tenga, porque está utilizando una herramienta de forma incorrecta. Las manos no están diseñadas para caminar. El ego no está diseñado para que lleve el control de tu vida, para que lleve la dirección de tu vida. El ego, sí, úsalo. Estás trabajando, usa tu ego, usa los anhelos de tu ego. Pero cuando ya es de las 8 horas de trabajo, estuviste en modo ego 7 horas y 39 minutos, creo que algo no está tan sano en tu vida. Algo está pasando. Has generado un búnker en tu interior, y ese búnker está siendo protegido por tu ego. Por ende, en ocasiones te pesa vivir, te cuesta encontrarle sentido a tu existencia, te cuesta amar lo que te sucede, lo que estás experimentando, te cuesta encontrarle un para qué a cada situación de tu vida, porque es que muchas veces desde el ego encontramos es responsables, ¿no? Esto me pasó porque tal persona, o porque inclusive me culpan a mí mismo, ¿no? El ego tiende a autoculparse, lo que hablábamos, ¿no? Ataca hacia afuera y ataca hacia adentro. Esto me pasó porque no estuve más presente, porque no estuve más pendiente, porque es que no estuve, porque es que no. Y esos argumentos siguen siendo más ego. Dime, Angie. Mentiras, Jenny primero. Perdón. No creo que Angie había levantado la mano. Andrea. Que yo. Andrea. Jenny Andrea. Sí, la misma que baila y canta. Ni bailo ni canto. Cántanos. Había una parte que hablabas respecto al ego lastimado y a esa autoestima que se fractura o que se genera con un ego lastimado, y esto es como levantando la voz por los niños porque a mi institución yo creo que el 99.9% de los chiquitines que llegan con ese ego lastimado y esa autoestima y ese miedo gigantesco a que yo no puedo, no soy capaz y no estoy cumpliendo las expectativas de mi papá y de mi mamá. Y muchas veces los padres de familia llegan y me dicen, profe, lo que pasa es que estudiamos en la casa, todo súper bien, y llega al colegio y nada, o sea, literal, evaluaciones en blanco. Entonces yo les digo, ellos tienen una carga enorme y lamentablemente los adultos solemos poner, si se dice así, sí, poner una maleta de expectativas a los niños desde muy pequeñitos, o sea, ¿sí? Yo quiero un hijo así, yo quiero que mi hijo, y yo quiero que mi hijo, y yo quiero que mi hijo, ¿sí? Y todos son expectativas, bien sea de papá, de mamá, de los adultos, de muchísimas personas, ¿sí? Incluso de los mismos docentes. Yo quiero unos buenos alumnos, yo quiero que mis alumnos sean así, rindan así,
y tengan tales y tales resultados. Entonces, en muchas ocasiones o en las oportunidades que he tenido, hablo con los papás y les digo de quién es esa expectativa de que sea un buen alumno. Yo no le estoy diciendo que tiene que estar relajado si su hijo lo están llamando a cada rato de rectoría y le están haciendo llamados de atención en el currículo, en su observador del alumno. No le estoy diciendo eso. Yo a lo que voy es de quién es esa expectativa de que quiero que mi hijo sea, es suya. Entonces empecemos por soltar eso y permitámosles a ellos que realmente disfruten de su colegio, que sean felices. Hay una mamá que me encanta porque siempre le dice a su hijo, te amo, sé feliz, hijo, es lo más importante. Me encanta que le diga así, me parece tan bonito. Y lamentablemente, vuelvo al inicio, cuando empecé a hablar, es como levantar la voz por los chiquitines, porque son todos mis chiquitines que llegan allá y me encanta cuando ellos me dicen, no teacher, yo no puedo con eso, con X cosa que les pongo, ¿sí? Y les digo hoy les decía, yo no te voy a poner algo que sé que tú no puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer. Confía en ti, que yo estoy confiando en ti. Y cuando logran hacerlo, les digo, ¿quién me decía que no podía? Yo. Y si te das cuenta que sí puedes, date cuenta. Entonces, es esa expresión, esa sonrisa que ponen los chiquitines y que, ay, a mi ego le hace muy, muy feliz ver cómo de pronto ese ego fracturado, esa autoestima fracturada, como que sanó un tricitico, ¿sí? Y ver que si pueden, si son capaces, crean en ustedes, ¿sí? Pero desde muy chiquiticos los niños ya no están creyendo en ellos. Gracias, mi Jenicita. Hay un par de cosas que apunté y ahorita las profundizamos un poquito. Angie, cuéntanos. Son varias cosas. Lo primero es que a mí me resuena más cuando hablas de que no todas las herramientas o las técnicas son para todo el mundo, a que hay técnicas que no funcionan. Porque yo sí siento que todas las técnicas funcionan, lo que pasa es que no le funcionan igual a todas las personas. O no es el momento. Porque si llega una persona que no se puede ni mirar al espejo, no sé qué tanto le resonaría, por ejemplo, un curso de milagros, pero después de un proceso de evolución, el curso de milagros sería como, ¿sí? Pero si hay técnicas más sencillas y con eso que decía Andrea también, creo que me resuena un poquito más porque no solamente los niños, la gente adulta también está con los mismos miedos de cumplir las expectativas de los demás. Y entonces, claro, cuando hablamos de conocernos, entonces es como yo soy, pero yo qué soy. Es que yo soy malo para matemáticas, o yo soy mal estudiante, o yo no soy suficientemente bueno en esto, o yo no soy suficiente para esto. Y contrario a eso es que si bien yo no soy bueno para ciertas cosas, o yo no soy totalmente suficiente como las expectativas que tienen los demás, yo soy muy bueno en artes, o yo soy muy bueno en español, o yo soy muy bueno en lírica, ¿sí? Es como lo que hablábamos ahorita, como poner ese polo y poner el cerebro como a que juegue, digámoslo así. Eso por un lado. Yo escuchaba a alguien, no me acuerdo el nombre de este personaje, y hablaba, ahorita cuando tú decías como que, no, cuando hablabas del curso de milagros, como que satanizaban el ego, esta persona hablaba de que el ego era un contrincante. Y hablaba, a mí me resonaba porque él decía como que nosotros los seres, las almas, los seres, le tenemos miedo a la luz, le tenemos miedo a nuestra propia luz, y el ego lo que hacía era venir a mostrarnos esa oscuridad. Y como yo no puedo entrar en la luz sin ver la oscuridad, el ego lo que venía a mostrarme era la oscuridad y era como un contrincante. Si bien lo está planteando como malo, que no debería ser así, sino más bien como algo que nos pertenece, que hace parte de nosotros y queríamos jugar con eso, a mí me resonaba eso de que yo no sé si quepa la palabra, más que malo o bueno es necesario, o sea, es nuestro, y es necesario ponerlo a jugar. Y ya, lo otro ya lo dijeron. Súper.
Tres cositas de estos apuntes que me parecen bastante interesantes para recalcar. Jenny nos decía que ha visto, ha notado egos lastimados. Sí, 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 sí. Y es normal y mucho más en esta época. Ojo, que sea normal no significa que sea natural. Y a raíz de eso se me venía a la cabeza el ejemplo de qué hacemos cuando un niño pequeñito, de tu tipo 2 3 años, sale corriendo y ¡prum! Se cae. ¿Cuál es la reacción? Piensen por breve instante cuál es la reacción en su cabeza. Ahí les voy a ir diciendo las más comunes, las tres más comunes. Una, salgo corriendo y lo levanto y, ay, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Yo no sé qué, y comienzo a limpiarlo y bla, 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 y a consentirlo. Dos, lo dejo, desde la distancia me quedo observando a ver cómo es su reacción. Y tres, no me interesa, ni me doy cuenta de que se lastimó. Ninguna de las dos es la más correcta, ni la más, ninguna de las tres, perdón, es la más correcta o la más apropiada o inapropiada. Son reacciones que tenemos. ¿Qué pasa con los egos lastimados? Es muy normal que nosotros nos caigamos. Es muy normal que el ego se lastime. Es muy normal que el ego se hiera. Recuerden, hace unos minutos decía, el ego es la piel del alma. La piel está diseñada para eso, para soportar, porque es el que cubre, es la defensa. Entonces, si yo al niño de 2 años voy corriendo a decirle, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Pobrecita, qué pecadito, ven te lavo, ven te pongo cremita y yo no sé qué, la sobreprotección, que es muy normal, muy natural en las mujeres, pues ¿qué mensaje le estoy dando al niño? Las niñas que son psicopedagogas o psicólogas que están acá, ¿qué mensaje le doy al niño cuando hago ese gesto? Angie, por tener la mano levantada te tocó responder la pregunta. El ejemplo es cuando el niño se cae y yo como sobreprotectora le digo que Qué pecado, pues lo consiento, lo sobreestimulo. Le sobrecuido eh, esa herida que se hizo en la piel. eh, sin ser la verdad absoluta, yo creo que le está quitando capacidades de afrontar frustración, obstáculos en la vida, de que si me caigo, si me duele, ya no tiene por qué no dolerme, ¿sí? Cuando yo me caigo me duele y lloro y sana, ¿sí? Y ya que me preguntaste, es que sí, cuando dije no más, cuando dije no más, sí era más. Solo es una pregunta que a mí me quedó en el aire y es como si yo le pusiera una emoción al ego, ¿sería el miedo? ¿O esto es un revuelto de emociones? No, de ¿O esto no hecho, tiene que ver con emociones? no, de hecho el ego puede vivir todas las emociones porque es capaz de crearlas a partir de sus pensamientos. Um, Continúo con el tema del niño que se cae. Es verdad, le quitamos la capacidad de fuerza. Obviamente hay que... Yo creo que la mayoría de las personas que estamos acá hemos escuchado la analogía de la mariposa. Cuando está en capullo, no me acuerdo el animalito que es antes de la mariposa, la oruga. La oruga se encapulla y tiene que vivir su proceso. Y nosotros podemos vivir o ver a la mariposa intentando romper su capullo y uno dice, uy, qué pecado, la está pasando mal, venga, le ayudamos. Esa ayuda, y los que conocen la historia lo saben muy bien, esa ayuda no es nada beneficiosa para la mariposa. Esa sobreprotección no es beneficiosa ni para un niño ni para tu ego. ¿Por qué? Porque por eso vemos hoy en día esos egos que andan reclamando para allá. No me digas él porque es que yo no me siento identificado con él o con ella. Dime ella.
son sobreprotecciones. Ojo, no estoy diciendo porque acá puede saltarse y las famosísimas interpretaciones de está en desacuerdo con, qué sé yo, X, Y, Z. No, yo no estoy en acuerdo o en desacuerdo con nada de eso. Simplemente que sí veo egos ahí tratando de tener esa tensión. Que quizás es bien puede ser porque tuvo muy poca cuando era pequeña o pequeño o tuvo exceso de atención. Por eso volvemos a bascular. No es fácil. Y algo más que decían por ahí, creo que Angie, acerca de la técnica. Las técnicas son un tratamiento, la técnica no es la solución. Ese es mi punto. Las técnicas son un tratamiento y yo personalmente, Antonio, sería irresponsable de enseñar técnicas. Porque es que enseñar técnicas, no todos los tratamientos les sirven a todas las personas. Para que yo pueda tratar a una persona, yo debo conocerle cuáles son sus afectaciones. Me hizo recordar esto mientras lo hablaba. Cuando yo era joven, pequeño, estaba en un grupo de música y el baterista tenía una noviecita. Ponle tú que el baterista tenía por ahí unos 25 años. Y la noviecita sufría de dolores de cabeza constantemente, cada rato, dolores de cabeza. Y de un momento a otro, y siempre iba al médico y no, tómate esto, cafeína, acetaminofén, cada vez iban subiendo, luego dipirona y luego una cantidad de cosas y hágale y hágale y hágale. Y le daban tratamiento sobre tratamiento, sobre tratamiento, sobre tratamiento, hasta que alguien, un neurólogo, dijo, bueno, vamos a ver, vamos a conocer qué es lo que le está pasando a ese cerebro. Y le hizo una tomografía. Resulta que tenía un tumor. La chica como a los 6 meses muere. Entonces, y le pasó algo también a mi mejor amigo. Él tenía un dolor de estómago, un dolor de estómago y no, tómese el ibuprofeno, iba al médico, no, tómese esto, no, tómese lo otro. Tratamientos. Nos llenan de tratamientos. Hasta que en algún momento, pum, explotó y resulta que era apendicitis y y a cabo de 2, 3 meses, pum, se nos fue. No es que esté culpando, aunque suena muy a eso, a la ignorancia. De hecho, mi hijo sufrió algo similar y mi hijo murió también por una mala formulación de tratamiento por parte del ginecólogo que estaba llevando a la mamá de mi hijo. Podría decir, tengo razones de peso para decir cómo funciona de mal el generar tratamientos desde la ignorancia. No se trata de ir a buscar el tratamiento ideal para mí. Se trata de reconocer qué es lo que en verdad me está afectando. Porque es que, de hecho, el 75% de las enfermedades, y eso no lo digo yo, ya está estipulado, emergen de mí mismo. Solamente el 25% viene de afuera y requiere un tratamiento externo. Y aún así seguimos buscando tratamientos externos. Ay, necesito una ayuda, necesito que me den la píldora mágica, el bálsamo que me va a sanar. Ojo, ojo con los tratamientos y ojo con las técnicas. Algunas simplemente lo más sencillo que te puede pasar es que pierdas el tiempo y listo, no te funcionó, bueno, probemos otra. Eso es lo más sencillo que puede pasar con las técnicas. Lo que dicen por ahí, ¿no? Los médicos de autoformularse. Y si vas a un guía, a un psicólogo, a un terapeuta, a un coach, a un pastor, lo que sea, en busca de esa ayuda, procura también vigilar eso, que la persona antes de enviarte tratamientos o técnicas se preocupe por conocerte, porque es que la mejor técnica y el mejor tratamiento es conocernos. No podemos diagnosticar cafeína para solucionar un problema de un tumor. No podemos diagnosticar ibuprofeno para solucionar un problema de, ¿cómo se llama eso? Peritonitis.
hay que reconocernos. Y por eso yo aquí también les hablo de cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su cerebro. Aquí no hablamos desde lo espiritual de no, sí, obviamente hablamos de los maestros, Jesús, Buda, qué sé yo, los mencionamos, filósofos. Pero más allá de centrarnos en una técnica o centrarnos en un tratamiento, es centrarnos en la idea, el tratamiento que llevamos a cabo en estos encuentros es el autoconocimiento. Conócete, conócete, es el mejor tratamiento que yo te puedo formular. Es el mejor técnica que yo te puedo diagnosticar o te puedo recetar. Conócete. Para que sepas qué es lo que realmente necesita tu ego, porque es que nadie más va a saber exactamente lo que necesita de tu ego, o lo que necesita tu ego, lo que requiere tu ego. Solamente tú. Pero para eso requieres conocerlo, requieres tomar distancia, observarlo y verlo, como cuando tú dices, ok, me voy a tomar la tarea de conocer a tal persona, porque me cayó bien, porque me parece lindo, porque tiene unos ojitos bonitos, porque tiene una sonrisa bonita, bueno, me voy a poner a la tarea de conocerlo. Si lo hacemos con otras personas, ¿por qué por qué nos atrevemos a conocernos, a observarnos? Saber qué es lo que le gusta a mi ego, saber cuáles son los deseos de mi ego. Con Sandra habíamos dejado algo pendiente ahí de que el alma no tiene anhelos, el único anhelo del alma es experimentar vida, una vida armoniosa, la vida que diseñó para vivir, pero hemos sobresaturado, sobrecargado al ego para que esté empujando para un lado, para otro, para un lado, para otro. Entonces, pues el alma simplemente quiere, déjame vivir lo que vine a vivir. Pero el ego se vuelve un obstáculo, porque está como el perrito que no le enseñamos a caminar y cuando está caminando con nosotros en la calle se nos atraviesa. ¿Se han visto esos perritos maleducados que no lo educamos para caminar a nuestro lado, sino se nos atraviesa? Y eso estamos haciendo con nuestro ego. Dime, Jenny. Entonces, en ese observar de nuestro propio ego, debemos analizar, debemos observar cuando eso que sentimos, eso que vemos, es nuestro ego o el ego de otra persona influyendo en nosotros mismos para poder liberarnos y soltar esas cargas que llevamos a veces tan pesadas sobre nosotros mismos, de lo que decía Sandra, esas expectativas de los demás sobre nosotros, de es que tú tienes que ser esto, tú tienes que hacer eso, y precisamente es eso, ¿no? Esos complejos de inferioridad o de superioridad nos los han generado otras personas. No somos nosotros mismos, ni siquiera a veces los que pensamos eso. Entonces es bueno soltar, liberarnos de todo eso y observarnos y decir, ok, ¿esto soy yo o esto es lo que han implantado los demás en mí para poder conocernos y reconocernos? Genial, sí. Cuando mencionabas eso se me venía en la idea que mencionabas un rato acerca del niño cayéndose y yo he visto mamás que, y perdón lo brusco de lo que voy a decir, mamás tan ilógicas que le dicen al niño, ay, fue culpa de la piedra, fue culpa del piso, mal piso, mal piso. ¿Se han visto eso? Ay, fue culpa de la pared, mala pared. ¿Qué le estamos enseñando al niño? Que no se observe, que no se responsabilice, sino que busque afuera la responsabilidad. Entonces, por eso me pareció importante hacer esa acotación del ego lastimado. Porque es que nadie tiene la capacidad de lastimarte a menos de que tú lo permitas. Obviamente, cuando somos unos niños de 6 años, de 5 años, de 4 años, no sabemos eso. Y en vez de enseñarle eso, lo que le estamos diciendo es culpa a la pared, culpa al piso, culpa al mundo externo, en vez, ese en vez suena raro. Y ya no se me ocurre otro, dejemos el en vez. En vez, alguien que me ayude a buscar un sinónimo de en vez. En lugar. En lugar, gracias. En lugar. Gracias, ese suena más lindo. En lugar de enseñarles a responsabilizarse de lo que están sintiendo, no que lo vean como algo bueno, como algo malo. Te caíste, te dolió, ok, vive el dolor.
Pero ¿qué pasa? Que como nosotros no sabemos vivir los dolores, entonces lo que nosotros hacemos cuando algo nos pasa es responsabilizar afuera. Me duele el corazón porque es que me pusieron los cachos. Es culpa de fulanito. Es lógico que una persona que piense así le va a enseñar a su hijo a culpar a las piedras, al piso, a la pared, porque se atravesó. La responsabilidad que nosotros tenemos, y más con las generaciones que vienen detrás de nosotros, es eso, es enseñarles a sentir la vida. Así como le enseñamos a sentir la alegría, ¡ah, qué rico! ¿Estás contenta? ¿Estás contento porque te graduaste? ¿Estás contento porque lograste cumplir tu tarea de, qué sé yo, química, álgebra, matemáticas? Rico, chévere, vive esa alegría. Y les enseñamos a vivir esa alegría. Pero no les enseñamos a vivir la frustración, no les enseñamos a vivir el dolor. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros no sabemos vivirlo. Si lo supiéramos vivir, sería de forma natural que le enseñamos a nuestros hijos a vivir esas frustraciones, ese dolor y a responsabilizarse. Esto es solamente egoico, ¿no? Estamos hablando del plano egoico, cómo podemos enseñarle a nuestros hijos, cómo podemos enseñarle a nuestro propio ego, porque estamos usando la referencia de hijos, porque nuestro ego es nuestro primer hijo y es entendible que a los 6, 7, 8, 10, hasta 20 años uno no sepa crear un hijo. Pero por eso a los 25, 28, 30 años ya hay algo que por allá adentro te está diciendo, hey, ojo porque esto como que no está siendo tan cómodo para nuestra existencia. Hey, ojo porque no te está gustando ir al trabajo. Ojo porque no te está gustando este tipo de relaciones. Ojo porque esto. Esas alertas, hace unos meses, si no estoy mal, un mes, no tan lejos, hablábamos acerca de ese proceso del despertar espiritual. Lo primero es el llamado de nuestra alma, y nuestra alma nos está llamando, y por eso decíamos 25, 30 años. El alma nos está diciendo, ok, ya viviste lo suficiente desde tu ego, ya conociste, ya el ego se medio formó. De aquí en adelante, ese sí sonó bonito, de aquí en adelante es importante y necesario que ya no sea el ego el que se autoalimente, sino sea yo alimentando al ego, redireccionando el ego, educando el ego. Si lo hacemos, pues es más sencillo educar al ego de nuestros hijos. Educar al ego a tal punto de, como decía Jenny con la mamita de uno de sus estudiantes, que le dice al niño, sé feliz. Porque esa es la única directriz correcta que le podemos dar a nuestros niños. Sé feliz, busca tu felicidad. Y tu felicidad no está allá afuera, tu felicidad está dentro. A reconocer nuestra felicidad. Esa es la mejor directriz y la mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos. Reconoce tu felicidad. Siente tu felicidad. Y cuando ese niño siente y se adiestra en sentir su felicidad, pues muy seguramente cuando llegue a los 25 o 30 años, en donde su alma le diga, ok, ya voy a coger yo de aquí en adelante, de aquí en más la directriz de la vida, el ego no va a poner obstáculos, porque eso es lo que nos está pasando a nosotros. El alma, 28, 30, 35 años, nos comienza a decir, hey, ya es momento de que yo tome la dirección de la existencia, de esta existencia. Y el ego comienza a decir, no, porque no estás preparada. No, porque nos pueden lastimar. No, porque es que por allá viene un chico, una chica y nos puede doler. No, porque es que viene una situación económica que no es tan agradable, una tormenta que no es tan agradable, entonces yo sigo con el control para protegernos. Eso es lo que hace el ego. Dime, Sandrita. Ahí siguiendo con tu idea, y que es un control completamente imaginario.
Porque realmente, por ejemplo, cuando tomaban el ejemplo de la infidelidad, por ejemplo, los cachos, si uno realmente le presta atención y está sintiendo, uno sabe de esos cachos incluso antes de que pase, antes de que sucedan. Ya hay muchas situaciones en las que incluso desde antes de que entres en la relación, si observaste a la persona en muchas cosas que tú ya sabías que eso iba a pasar. Que si yo voy y saco un préstamo con estos señores que de pronto son, ¿cómo es que se llaman? Gotas y eso, yo ya sé la angustia por la que voy a pasar. O sea, hay muchas cosas que uno ya las sabe, pero a veces el ego dice, voy a controlar, yo voy a cambiar a esa persona, yo voy a pagar esas cuotas, cuando ni siquiera sé si mi salud, yo puedo, cuando yo no sé ni siquiera si mi salud me va a dar, si mi vida me va a dar para el día siguiente. Pero como yo, y me pongo un superpoder de que voy a hacer un montón de cosas, entonces ahí en eso pensaba, era no más que pensar, sino una de las cosas que yo comparto es escucharnos a nosotros mismos, porque el alma siempre nos va dirigiendo, nos manda así sea de a gotica, pero uno por andar en otras cosas o como dándole mucho tema de satisfacer precisamente a ese ego, la dejamos allá y como que quisiéramos ponerle una mordaza y tú Chito, yo sé que la sabes todo, pero Chito, déjame que yo voy directico al abismo, pero Chito, bueno. Y luego queremos entrar en el drama de que, yo no sabía que eso iba a pasar, cuando uno lo sabía. Y esas son incluso los superpoderes que a veces tienen las mismas mamás. Las mamás lo dejan a uno, o la mía era así, la mía era llegar y lo miraba a uno, mire qué tal cosa. Ay, no, mamá, eso yo puedo, como que no. Y ve mi mamá, listo, se cayó. Ahorita viene por una curita. Mamá, me caí, te lo dije, ¿cierto? Sí, y mi mamá no lo regañaba a uno, sino que en un punto me compró una caja de banditas. Mira, esa va a seguirse por la caja porque y entonces es eso. ¿Hasta qué punto realmente nosotros nos estamos escuchando y dejamos de estar culpando, incluso de estar culpando al ego? Que al final de cuentas el ego está manejado por nosotros. Entonces no es tan así que él hace su voluntad, nosotros dejamos que haga su voluntad, que es distinto. Claro, nosotros, y por eso utilizaba el ejemplo de los niños, los dejamos, ¿no? Que se entretenga con el televisor, que se entretenga con el carrito, que se entretenga con alguna cosa. Pero ese entretenerse no nos estamos dando cuenta de que es la información que le estamos permitiendo al ego en su independencia adquirir. Hay algo, y ya como tema para ir cerrando, que me parece importante, les he venido diciendo, y sobre todo para las personitas que quizás no me habían escuchado antes, para las que ya vienen conociéndome, ya saben un poquito más cuando yo les digo obsérvate, conócete, ya saben un poquito más a qué me refiero. Pero para esas personitas quizás nuevas, ese conócete, sé que no es tan sencillo, porque nos costó en nuestra juventud conocer a nuestro ego desde ese ángulo de es que a mí me gustan las pastas, es que a mí me gusta el color rojo, es que a mí me gusta, y creíamos que nos estábamos conociendo, y de hecho ahorita podemos tener 30, 40 años y entramos en la misma mala información de que estamos conociendo a alguien y es que a mí me gusta viajar, es que a mí me gusta tal cosa, es que eso no es lo que te gusta, eso es lo que le gusta a tu ego. Eso es parte de reconocernos, el usar correctamente nuestras palabras en nuestra mente. No es que a nuestra alma le importe o no, como le pasaba a la mamá de Sandra. La mamá de Sandra veía que se golpeaba y ok, toma la cajita de curitas. No es que a nuestra alma le importe o no que estemos utilizando la palabra correcta, pero eso sí es beneficioso para nuestro ego. Cuando decimos, y Sandra nos decía, no es con el ánimo de corregir a Sandra, sino más bien de corregirnos a todos. Cuando nosotros decimos, es que yo sé, ahí es el ego. El alma no sabe, el alma siente. Y eso es muy importante. El alma no sabe, el alma siente. No sabe por qué, porque es que la información o la descripción de la información es una idea humana, de una mente humana.
El alma es información, el alma es sabiduría, el alma es conocimiento, el alma es amor. El alma no necesita sentir amor porque el alma es amor. El alma no necesita saber porque el alma es sabiduría. El alma es un pedacito de Dios. Y si Dios es omnisciente, si Dios es todo amoroso y si Dios es omnipresente, pues nosotros también tenemos las mismas características. Aquí lo importante es cómo estamos educando a nuestro ego o cómo permitimos que nuestro ego se eduque. Y si nosotros comenzamos a corregirle esas palabritas a nuestro ego, él va a comenzar a tomar esa distancia. Bueno, el que sabe, el que entiende es la mente. La que siente es el alma. Entonces, por ende, la lógica, o mejor, el lenguaje de la mente son las palabras, la teoría, el conocimiento. Todo lo que yo he hablado esta noche, todo lo que hablo, es pasado por el filtro de mi ego. Hablo desde mi ego. Una información que viene desde mi alma la decodifico. Por ende, está atada o limitada a la perspectiva de mi ego. Por ende, mi ego requiere cierta educación para que pueda absorber esa información y poderla transmitir a ustedes. Esa educación es simplemente eso, conocernos, saber qué es el lenguaje de mi ego y cuál es el lenguaje de mi alma para poder tener claro. Esta es la intuición, lo que hacía la mamá. La mamá intuía que Sandra se iba a caer y le decía, si haces eso te cae. Eso no significa que sea bueno o malo y que Sandra fue y se cayó y entonces no. La intuición te preparó. Tú no escuchaste, tu ego no escuchó, no pasa nada, se lastimó. No hay que entrar tampoco en ese drama, qué pecado, ves que yo te dije, me hubieras hecho caso, ¿no? Necesitaba el golpe para aprenderlo. A veces necesitamos los golpes para aprender. Momento en que yo tomé la decisión de liberarme un poco de esa vida plana, aburrida, física, de complacer al inconsciente colectivo. Yo tenía un estatus de vida genial. Yo había conseguido, mi ego había conseguido muchas cosas. Pero fue por medio de un accidente de tránsito en donde yo dije, no más, esta no es la vida que yo quiero. Y yo tenía, o mi ego, o estaba experimentando una vida que muchos egos desean. Estabilidad financiera, buen estatus social, buen estatus profesional, obtenía todo lo que mi ego quería y aún así no estaba teniendo una plenitud de vida. Requirió que mi alma permitiera que mi ego se accidentara en un accidente, valga la redundancia, de tránsito, para que esa herida me llevara a reconocer quién soy yo en realidad. Entonces, insisto, uno es el lenguaje del alma, que es la intuición, y ya hemos hablado de ese tema y cuando quieran volvemos a hablarlo sobre la intuición. Y el otro es el lenguaje que normalmente con el que se comunica el ego. Cuando el ego está así, tiene la necesidad de controlar la vida y tiene la manía, llamémosla, de culpar. O culpo hacia afuera o me culpo a mí mismo. Cuando tú sientas deseo de control, no, es que yo soy capaz y yo todo lo que me proponga lo puedo conseguir. Eso es deseo de control, es tu ego. No estoy diciendo que sea malo, solamente ten en cuenta desde dónde estás diciendo las cosas. Desde tu ego, desde tu alma. Tu alma habla con intuición, tu ego habla con deseo de control. Yo soy capaz de obtener lo que me propongo. Yo quiero que mañana sea un día bonito. Hoy va a ser un día hermoso y me levanto y decreto que hoy voy a vivir en victoria y va a ser lo mejor y bendiciones van a llegar a mi vida. Es control, es deseo de control, es tu ego. Por más santo y muy bonito que se vea, sigue siendo ego. Puede ser un ego educado, preestablecido para disfrutar las cosas positivas o bonitas, pero eso no le quita que siga siendo ego.
¿Estás educando tu ego a vivir cosas positivas? Genial, te lo aplaudo. Me pregunto, no le pasa a todos, he acompañado casos. ¿Qué pasa cuando ese ego está solamente educado a vivir cosas positivas? ¿Es posible que cuando viva algo no tan agradable entre en depresión? ¿Es posible? No estoy diciendo que le pase a todos. Juli, y con tu intervención vamos cerrando. Ay, pucha. Ya, creo que ahora Tiene que estabas ser súper hablando. poderosa. Controla, controla la intervención a que tiene que ser súper poderosa. Mentira. Ahora que hablaba sobre el ego y el amor, yo también comencé como a observarme más porque mi ego enfermó. Entonces mi ego como que desde ese punto comencé como una observación más profunda, ¿cierto? Y ahora yo siento que, ahora creo que al inicio preguntabas que cómo sabemos si como que estamos desde el ego o desde el amor. Y después de eso, como que después de tanta observación, yo ya lo siento más, es como si algo que me sucede o que pienso me contrae o me expande, entonces es como sentir eso, entonces comencé más desde, o sea, ya no necesariamente me tengo que enfermar por todo para mi ego llamar la atención de alguna manera, sino que ya el ejercicio es, digamos que más simple, y es lo que me sucede, lo que pienso, lo que siento, lo que me está sucediendo, como que me expande o me contrae. Y el cuerpo también ayuda mucho a eso, ¿cierto? Como esa conexión completa de cuerpo, mente, alma, espíritu. Que el cuerpo también ayuda como que a uno, como a verse un poquito. Y entonces eso por un lado. Y hay otra cosa que también como que me ayuda demasiado y he aprendido muchísimo también como desde la observación, y es tú que me conoces, y es como en esos momentos de revolución, sí o qué, que yo te decía que me parecía increíble, que ya no era control, sino que pasa ese momento como ese gap, como ese segundo, porque eso pasa en un momentico, de poder como sostener lo que estoy sintiendo. Y yo ahora me hago una pregunta súper simple, que de hecho la aprendí en un libro muy favorito, que soy muy fan, que es Conversaciones con Dios, y ahí nos hace la invitación, es como que cuando estés como tan revolucionado o algo, pase algo, pregúntate qué haría el amor en ese momento. Entonces, pues pucha, ustedes no se imaginan como el poder que eso tiene, o al menos en mí, y estoy en algo, lo que sea, yo como que me centro, me conecto y digo, yo qué haría el amor en este momento. Y, y eso me lleva a actuar más desde lo que realmente soy. Entonces, nada, solo les quería compartir eso, que tenía como que ver con lo que estabas hablando en ese momento. Qué lindo apunte. Definitivamente fue el mejor apunte para cierre. Quiero ahondar un poquito en dos cositas que me pareció hermosísimas de lo que dices, y es, esto suena, huele a técnica, y sí, cuando yo por ejemplo les digo respiren, es una técnica. Cuando ustedes hablan, es una técnica. Prácticamente nos estamos moviendo a través de técnicas. Caminamos. Hoy le pasaba un video a muchas personitas en Instagram sobre la correcta posición de nuestros glúteos al caminar. Y yo estoy seguro que las personas que lo vieron se sorprendieron, porque yo me sorprendí. Y sí, lo hice, utilicé la técnica y sentí el cambio. Aprieta uno los glúteos y siente como los pies se ponen más firmes. Y la chica, que es una instructora de yoga, hablaba del por qué, me pareció genial. Todos son técnicas. Cómo caminas es una técnica, cómo comes es una técnica, cómo te expresas es una técnica, cómo miras es una técnica, cómo te mueves es una técnica. Entonces, ¿para qué nos llenamos más de técnicas? Al contrario, más bien, comencemos a quitarnos tantas técnicas. Pero esta me parece espectacular, me parece simple y sencilla. Preguntarnos. De hecho, he estado conociendo a muchas personitas por estos días, y con una personita hemos estado hablando mucho, y yo llegábamos a una conclusión similar. Esa pregunta que nos hace Juli: ¿esto me contrae, me pone pequeño o me hace crecer? Esa es una pregunta excelente, me encanta. ¿Esto me contrae? Como nosotros lo hablábamos con esa personita que estamos conociéndonos,
llegábamos a la conclusión, vamos a ver si esto nos permite, si esta conexión nos permite florecer. Si no nos permite florecer, pues ni para qué insistir. Estoy conociendo a otra personita que es profe de yoga y ella trabaja con niños con autismo. Me encanta su labor, es muy linda. Pero porque su labor sea muy linda no significa que podamos trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque pues no sabemos, es soltar el control. Me gustaría trabajar con ella. Ok, lo suelto. Es un anhelo de mi ego, lo suelto. No, no, porque es que juntos podemos hacer muchas cosas bonitas, porque si ella es profe, yo soy profe, ella está enseñando desde el amor, yo estoy enseñando el amor. Eso no significa ni es garantía de que tengamos que trabajar en conjunto. Y esas dos técnicas que nos regala, y no sé si nos las puedes escribir, Juli, esas dos preguntas, me contrae o me expande, y qué haría el amor en este momento, me parecen espectaculares. Y más a mí, que mis técnicas son eso, preguntas conductuales quizás. Me encantan las preguntas, amo las preguntas. Cuando tenía como 18 años me leí un libro que se llamaba El arte de preguntar. Es espectacular. Si tú te haces la pregunta correcta, es como cuando uno tiene un nudo de luces de Navidad, y si tú encuentras el cable correcto que está atando ese nudo y lo jalas, ¡frum!, todo se armoniza. Si tú encuentras la pregunta correcta para tu ego ¡frum!, se suelta. Esas dos preguntas me encantan. ¿Lo que estás viviendo te contrae o te expande? O esa situación que estás viviendo y no sabes cómo actuar, no sabes qué decir, no sabes qué hacer, pregúntate, como nos enseñaba Juli, ¿qué haría el amor en esta situación? Yo creo que con eso ya es tremendamente suficiente. Juli le dio el broche de oro a la charla. Recuerden, si están cayendo en control, si se sienten culpables o están culpando a alguien, simplemente es tu ego. Aprende a reconocerlo. Ese va a ser el primer paso para que puedas tener una vida más armoniosa y más equilibrada en tu existencia. Muchas gracias, muy, muy, muy agradecido con este hermoso encuentro. Les amo, cuídense mucho, mucha conciencia, mucho amor. Pórtense bien. Juiciosos. Gracias, que Gracias, chicas. Feliz noche. Gracias.